Mi brother, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Nos estás? ¿Cómo pudimos te juntar encuentras después hoy? de tiempo. Por fin, en verdad. Hemos estado ya dándole vueltas a esta idea ya hace un tiempo y bueno, por fin estamos acá. Sí, oye, de verdad que ha sido una vaina estar cuadrando todo para poder juntarnos. Sí, pero bueno, bacán. Pero a todo esto, ¿por qué? ¿Por qué nos estamos juntando, no? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Más o menos, creo que estábamos alineados con el hecho de hablar de temas de emprendimientos, ideas de negocios, ¿no? Más o menos así. ¿Recuerdas cómo nació más o menos la idea? Uf, ten en cuenta que esta página, o sea, este proyecto en realidad ha tenido varias etapas desde hace ya años y ahorita nos estamos recién comenzando a intentar hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, en este caso hemos desarrollado el tema del podcast, estamos tratando de verlo. Justamente creo que a raíz de una experiencia que tuvimos. Sí, claro. Porque me acuerdo mucho la última vez que hablamos y a raíz de eso que salió esta idea, que fue justamente cuando estabas como tú con tus dudas, con la chamba y todo Sí, esto, pues. Ah, y que y yo te dije, ¿no? O sea, te di un par de consejos, ya después tal vez lo hablaremos un poquito más a detalle, pero que a raíz de eso salió una idea, ¿no? Porque yo me acuerdo que te decía mucho, oye, en algún momento nos vamos a juntar. O sea, siempre hemos conversado de, oye, esta idea de negocio es así, o esta idea es interesante, pero nunca hemos podido llegar a hablarlo, o por lo menos formalizarlo, cristalizarlo en algo, ¿no? claro. Entonces, creo que ya esta ha sido la oportunidad para poder, digamos, te dije, ¿no? Me salió una idea a las 3 de la mañana, estaba con un tema que no podía dormir y se me salió la idea y te tuve que escribir esa hora, oye, tengo esta idea, mira, tengo este nombre y vamos a hacer esto y pi, 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 pa, 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 listo. Y es que Entonces, así salen las ideas. es un poco así, ¿no? O sea, los negocios son un poco de eso, ¿no? entonces, digamos que la idea ahora de este podcast, o sea, claro, este primer programa, entre comillas, vamos a hacerlo en base a la primera pregunta que queríamos hacernos, que justamente fue a raíz de todo este tema del proyecto de este proyecto, de este canal, de este podcast, que es justamente, pues, bueno, para mí la pregunta sería, ¿es difícil emprender? Creo que por tu lado, cuando lo hemos conversado, la pregunta iba más por otro lado, ¿no? ¿Por qué es difícil emprender? Claro. Pero digamos Creo que son que enfoques. sí, son enfoques diferentes, ¿no? Pero si vamos por el lado es difícil emprender, ¿no? O sea, mucha gente va a decir obviamente que lo es porque no, si no todo el mundo pues tendría sus emprendimientos y serían sostenibles y todo el mundo haría plata de un día para otro sin problemas. Y yo creo que no sé tú qué opinas ahí, ¿no? Pero yo creo que hay dos partes, ¿no? O sea, una es, obviamente el emprender, el empezar, el comenzar es todo un tema, pues todo un parto, ¿no? Porque es todo o sea, son varias cosas ahí, ¿no? Uno es el atreverse, el lanzarse, el tener las ganas, la motivación de hacerlo, y lo otro es qué hacer, ¿no? O sea, por dónde vamos, ¿no? ¿Tú qué opinas? No sé, más o menos, ¿qué cosa crees que es lo complicado para emprender? ¿Qué cosas crees que hace difícil emprender? Tú que tienes tu Yo emprendimiento, ¿no? Que ya tienes ya cuántos años Bueno, o ya sea, digamos, yo como abogado tengo ya más de 10 años, pero digamos, propiamente con el estudio ya tenemos un poquito más de 5. es que Entonces, y todo al un final de proceso. cuentas, por más que sea la profesión, es un emprendimiento, ¿ah? Sí, Porque por hay supuesto. que utilizar todas las herramientas y hay que tenerlo como una empresa más, o sea, esto Sí, no es sí, cualquier cosa. claro. Y lo mismo con cualquier persona, ¿ah? Que ejerce su profesión, al final de cuentas, ser contador, ser, no sé, pues, administrador de su tienda, de su empresa, al final de cuentas, todo es un emprendimiento. Comienza con algo chiquito y después va creciendo. Ujú. Yo, sinceramente te digo, ¿no? O sea, primero es un tema de, creo que hasta personalidad, porque no es, o sea, sí, yo creo que tiene una parte de difícil, sí, pero creo que también depende mucho del enfoque. O sea, hay veces en las cuales uno dice, oye, pero ¿cómo me lanzo? Y si me lanzo, y si me caigo. Y creo que es más un tema al miedo de perder o al miedo de fracasar, entre comillas. Y en realidad no creo que vaya tanto por ese lado. O sea, creo que ese es el mayor factor personal que tienen en general, porque lo hablo con algunas personas, clientes y demás, que es más eso que otra cosa, ¿no? Porque, digamos, los negocios y todo, mira, hay negocios de todo y el mercado nunca va a estar cerrado. La única forma es como tú le das una vuelta de tuerca para que obviamente tu negocio sea completamente distinto a los de los demás. Claro. Entonces, Y otra cosa que yo he dime, dime. visto, bro, es esto, que a veces caen o caemos, que me ha pasado a mí también, en dos cosas, ¿no? La parálisis del análisis, ¿no? O sea, como que te quedas,
dándole vueltas y tratando de que tu idea sea perfecta y analizando todos los factores, ¿no? Y está lo clásico de hacerte pues un plan de negocios, de hacerte todo un tema pues esto súper estructurado y esperar hasta que llegue el momento perfecto, cuando en la realidad sabemos que pucha, hasta que llegue el momento perfecto pues puede pasar años y te quedas en ese momento sin hacer nada, ¿no? Ese es Y, uno de los y no, puntos, ¿no? No sé si te ha pasado algo así. y no solamente eso, ni siquiera ya hablamos a lo largo del tiempo. O sea, ten en cuenta que a veces tú puedes armar un proyecto que te emociona, te gusta, y a medida que lo vas armando por la emoción, ¿no? Hasta por el enamoramiento, porque a veces uno se enamora de sus negocios, ¿sabes? Eso ya es otro tema que tendremos que hablar en algún momento, pero a veces uno se enamora tanto de una idea que después se va desencantando, o a veces te gusta tanto más pensar en el negocio que en realidad hacerlo. Porque una cosa es lo que comienzas a pensar y otra cosa es cuando te metas a hacerlo. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia, y hablando un poquito de ideas de negocio y todo. Claro, yo ahora lo enfoqué más en el tema del estudio, pero en realidad en su momento yo puse una oficina donde estábamos hablando de una especie de consultoría que era un poquito más integral, donde teníamos a una persona que veía el tema de marketing, otro que veía el tema administrativo, contable, ¿no? Y obviamente yo en lo legal. Y que claro, o sea, no fue tan bien que digamos, pero al final de cuentas sirvió como experiencia porque, ojo, los errores que yo cometí ahí no los volví a cometer en el estudio, para nada. Pero te deja enseñanzas y a veces eso es un poco lo que a veces uno no puede entender. O sea, yo tengo familiares que, sin mentirte, han tenido por lo menos unos 10 tipos de negocios distintos completamente uno de otro, vendiendo polos, paltas, plátanos, detergentes, y recién a la onceava, doceava, cogen el negocio perfecto y están. Y eso es muy importante. Yo creo que me gusta mucho el modelo bueno, le llaman en toda esta corriente de la gestión ágil de proyectos, ¿no? Le llaman tener tu MVP, ¿no? Tu producto mínimo viable, ¿no? O sea, es tener algo básico que lances al mercado y que finalmente lo testeas, ¿no? Y que el público finalmente te va a decir si funciona o no. Igual que esto, ¿no? Esta idea que tenemos del podcast la estamos lanzando y finalmente la gente que lo va a ver va a decirnos, oye, nos gusta, no nos gusta, o vayan por este lado y nos vamos a ir también dándole un poquito más de forma, ¿no? Entonces y me gusta, por ejemplo, había una chica, una youtuber, que se llama Vanessa Lau, es una canadiense de origen asiático, y me acuerdo hace mucho, hace unos años, que ella contaba su historia y ella se moría por ser youtuber, pero ella quería ser youtuber de maquillaje. Y ella decía y quería hacerlo, era por lo que estaba pues apasionada. Y el día en que deja su trabajo y se dedica a hacer su primer video de tutorial de maquillaje, dice que lo odió. Lo hice y lo odié. Dije, qué horrible esto, qué asqueroso eso, no quiero hacerlo. Entonces lo odió y dijo, no, no quiero hacer esto. Pero ya había aprendido todo el proceso de cómo hacer el canal, de cómo hacer todo. Entonces empezó a enseñarle a emprendedores cómo hacer lo mismo. Y finalmente se convirtió en una consultora, digamos, ¿no? Una autoridad en ese mundo y creció un montón en el mundo de YouTube para asesorar empresas y todo eso, ¿no? Pero interesante, ¿no? O sea, no se hubiera dado cuenta, hubiera tenido siempre la idea de que, voy a hacerlo por ese lado, ¿no? De mi tutorial de maquillaje, ¿no? Y No, y pasa muchas veces, ¿ah? O sea, yo, como te digo, en la experiencia que tengo como abogado, veo clientes que tienen empresas, y cuando uno habla con ellos, gana más tiempo, digamos, con ellos, te comentan, ¿no? Y cómo comenzó el negocio, cómo se dio, y a veces uno que otro te dice, oye, yo, mira, por ejemplo, odiaba porque este tipo de negocios era el que tenía mi familia, y yo después cuando no sabía qué hacer, me acordé que tenía tanta experiencia en esto porque lo vi desde chiquito, y lo comencé a desarrollar. Que ahora están desarrollando el negocio de algo que no querían hacerlo, sino que por circunstancias de la vida terminaron haciéndolo, y al final pues es ahora donde están metidos. Entonces, por eso o sea, yo y vuelvo a lo mismo que te dije desde un inicio, ¿no? Esto me hace acordar mucho la misma experiencia que tuve contigo cuando hablamos y que tú me decías, oye, que estaba con mi tema de mi trabajo, que no me está gustando esto, que estoy un poco aburrido y que quiero ver si podría volver a emprender, pero me da miedo. Saludos Porque para mi claro, jefe, de pasada, saludos para mi jefe. pero ten en cuenta, pero ten en cuenta que también a veces uno tiene que ser un poco más práctico. Creo que ya también eso viene un poco con la edad, pero Así al es. final de cuentas a veces uno tiene que también ser más práctico, porque acuérdate claramente lo que te dije esa vez, ¿no? Te dije, oye, siempre un plan B. O sea, si tu Eso me miedo es gustó. después no tener plata,
Si tu idea es, oye, no voy a poder costear los gastos de la casa y esto que el otro, obviamente cada circunstancia es completamente distinta, ¿no? Pero Ujú. digamos, o sea, en general, vamos a ser sinceros, así uno tenga su negocio inclusive de toda la vida y que quiebra, ¿qué vas a hacer? Lo único que tienes que hacer es meterte a trabajar, Así es. ¿no? A menos, como te digo, que te enamores de tu negocio y ahí es donde viene ya otro tema que tendríamos que hablar. Entonces, creo que ahí hay tanto factores personales como también factores de aptitud, porque también, vamos a ser sinceros, yo, por ejemplo, no podría ser un vendedor. O sea, y con todo el respeto que tengo a los vendedores y todo, pero hay cosas en las cuales uno es experto y en las cuales no. O sea, si tú me mandas a vender a mí, yo no te podría vender. Yo te puedo armar un argumento, te puedo estructurar algo bien chévere, todo lo que tú quieras, pero eso no. Entonces, al final de cuentas, creo que la pregunta es un poco también personal, ¿no? O sea, para ti es difícil Sí. y al final de cuentas termina siendo una experiencia nueva para cada uno también, ¿no? Sí, y un punto más también para tocar ahí que a mí, que yo lo he visto mucho y lo he sentido mucho y me ha pasado, es el famoso síndrome del impostor, ¿no? Cuando estás ya en el proceso y ya tienes en teoría una buena idea, ya pasaste por esas primeras dudas, pero ahí entran otro tipo de dudas, ¿no? Y como tú dices, es algo más ya personal, ¿no? Es, pucha, ¿lo puedo hacer, no lo puedo hacer? O hay otros en el mercado mejores, o por ahí ves un competidor potencial y ya derrumba toda la idea inicial que tenías, ¿no? Entonces eso también es otro punto que yo he visto, ¿no? Digamos, esos dos elementos que en lo personal me han chocado las veces que he querido emprender y esto, y sé que es un tema recurrente en muchas personas, ¿no? Así No, que y yo, como te digo, no solamente yo he estado viendo, si hablo por mi propia experiencia, o sea, yo no solamente he estado viendo el tema el tema legal, que es obviamente parte de mi profesión, sino también yo he tratado de desarrollar otros proyectos. Inclusive ahorita, por ejemplo, estoy también viendo otros proyectos adicionales que en su momento también te lo he comentado, hasta esto mismo. O sea, esto del podcast, yo, por ejemplo, no lo pensaba hace 4 años atrás, 3 años atrás, no lo pensaba. Por más que en algún momento he tratado de ser youtuber o he tratado de mover alguna especie de contenido distinto, ¿no? Pero, o sea, hay cosas en las cuales uno puede terminar hacerlo o no, porque inclusive esto es un aprendizaje diario. O sea, todo negocio es un aprendizaje diario. Entonces, negocio, emprendimiento, ponle el nombre que quieras, para mí es lo mismo. Ya desde que una persona se mete a hacer un negocio, o sea, ya para mí ya no deja de ser emprendedor, ya es un empresario. O sea, emprendedor por ahí es el que está pensando, el que le gusta, pero cuando ya te atreves, ya te metes a la cancha, ya es otra cosa para mí. hay Entonces, una frase, miro que me gustó mucho, hay un gringo que se encarga, ahora compra empresas y es un tipo que ha crecido mucho, que se llama Alex Hormozy. Y él hablaba de justamente un libro que le impactó mucho a él, donde tocaban dos términos, el entrepreneur, que es el emprendedor, ¿no? Los gringos le dicen entrepreneur, y la diferencia entre el entrepreneur y el wantrepreneur, que es combinando un poquito el querer emprender, ¿no? Y dice, la mayoría de gente es wantrepreneur, ¿no? O sea, gente que quiere emprender, ¿no? Pero el que ya lo hace es otra cosa, ¿no? O sea, ya una vez que te lanzas y lo inicias, ¿no? Y me gustaría como que soltar eso y dejarle a las personas que nos vean, ¿no? O sea, si tienen una idea de negocio, yo en lo personal, porque lo he vivido muchas veces, es si tú sientes que es una buena idea, te sientes en la capacidad de hacerlo, no le des mucha vuelta, empieza a testearlo de la manera más práctica y puntual que puedas, lánzalo al mercado, pruébalo. El mercado te va a ir dando muchos indicadores, ¿no? Te va a ir diciendo el cómo hacer feedback. ajustes, te da todo el feedback y te va a ir diciendo qué ajustes puedes hacer para mejorar todo y finalmente no va a ser tu producto final, ¿no? O sea, vas a ir haciendo muchos ajustes en el camino. Y digamos, un poco la idea de este podcast va a ser un poco eso, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos inicialmente, por eso le pusimos Emprensando ideas de negocio y más, es porque lo que vamos a comenzar a ver, por lo menos eso es un poco las ideas, porque ya tenemos algunas ideas pauteadas, por decirlo de una manera, pero como dice Isaac, vamos a ir viendo cómo va el tema a medida de la respuesta de las personas también, porque al final de cuentas, esto es como todo negocio, o sea, al final de cuentas, quien manda es el público. Pero la cuestión es justamente eso, ¿no? Comenzar a testear ideas de negocio que muchos hablan, muchos lo intentan, o inclusive hasta ya las más comunes, ¿no? Porque podemos inclusive hasta comenzar a pensar, ya, una tiendita, una bodega.
o sea, qué tan difícil es, qué retos tienen, cómo puedes crecer. Entonces, ¿Qué valores digamos, diferenciales puedes poner, ¿no? correcto, correcto. O Tantas sea, la idea cosas. es analizar todas estas ideas, sean nuevas, sean antiguas, sean clásicas. O sea, la cuestión es comenzar a averiguar, o mejor dicho, más que averiguar, ver cada una de estas ideas de negocio, analizarlas, conversar un poco, porque tanto creo que tú como yo tenemos experiencia con conocidos, con clientes, ¿no? Y muy aparte que a ti te gusta mucho el tema de estar siempre investigando sobre estos temas de emprendimiento, podcast y demás. Entonces ahí tú eres ya más un gurú en esas cosas, pero digamos, yo lo tengo más palpable al día a día cuando hablo con los clientes, porque como tengo más clientes de empresas, son más recurrentes, entonces, digamos, esa experiencia de primera mano es valiosa, ¿no? Entonces, por eso te digo, es cuestión de hablarlo, porque hay muchos factores. Ya cuando uno tiene negocio ya es otra cosa, pero la idea también es un poco, como dices tú, ¿no? Incentivar a la gente a que se meta a hacer esto. O sea, al final de cuentas, si tienes una idea, quieres desarrollarla, trata de testearlo. Y al final de cuentas, siempre piensa, creo, en esta frase que te la he dicho a ti y la voy a repetir. Siempre hay un plan B. Y eso me gusta, yo creo que esa es la frase del primer episodio. Me gustó mucho, en verdad, esa frase me llegó y esto me llegó bien, me llegó al corazón. Así que esto, siempre hay un plan B. Yo creo que con eso podemos dejarlos a todos los que nos están viendo y que nos pongan pues todas las ideas por ahí que tienen, que les gustaría que toquemos para los siguientes episodios con esta temática, ¿no? Dentro de nuestra experiencia. Gracias por lo de Gurú, no creo llegar todavía a ese nivel, pero espero algún día. Pero algo de experiencia hemos ganado, creo tú y yo, emprendiendo desde el fracaso también en algún momento y se aprende muchísimo de las equivocaciones, en verdad lo que aprendes es Tú ya sabes perfectamente todas las ideas impresionante. de negocio que he estado desarrollando a lo largo de estos últimos 10 años, que están ahí todas esas páginas de YouTube, Facebook y demás que están muertas Se porque ya aprende, son se ahorita aprende un fantasmas, montón. pero que al final de cuentas han servido para enriquecer un poco la experiencia que tiene uno y plasmarla ya en proyectos donde uno le pone más esfuerzo, ¿no? Así es, se aprende un montón. Así que, bueno, yo creo que ha sido buena la conversa inicial como para plantearnos un poco de lo que va a tratar el canal y lo que vamos a hablar en los demás episodios. Y una vez más me quedo con la frasecita de siempre va a haber un plan B. Eso me gustó bastante. ¿No? Así Y, que, y es, y es cierto, ¿no? Porque al final de cuentas vuelvo a lo mismo, hay que tratar a veces de ser lo más práctico posible para no complicarse la vida también. sí, O es sea, si al verdad. final de cuentas hay una cosa que no puedes hacerla, bueno, siempre hay un plan B. Así es, siempre. Uno ve la forma, uno ve la manera. De todas maneras, es parte de gerenciar la vida de uno mismo, ¿no? De gerencias También. con los recursos que tienes, con las oportunidades que tienes, y es esto, ves la forma, ¿no? O sea, ves cómo, o sea, tu propósito te va a impulsar de distintas maneras en la situación en la que estés, ¿no? Mientras uno más hambre tiene, no necesariamente físico, pero hambre de muchas cosas, vas a tener más motivación para otras cosas y vas a ver la forma de lograr las cosas, ¿no? Así que esto, bueno, ánimo a todos los que están en ese proceso y nada, algunas palabras finales. No, nada, agradecerte a ti por el tiempo de darte para poder desarrollar este proyecto que ahora estamos iniciando. Agradecerle también a las personas que van a estar viendo esto o escuchándolo en las plataformas que estén. Y nada, si les gusta, o sea, apoyarnos en lo que se pueda, ¿no? Con un like, una compartida, con lo que se pueda, porque al final de cuentas la idea es Sí, también compartir. testear, ¿no? O sea, si esto les está sirviendo a algunas personas, con tal de ayudar a una persona, ya creo que ya hicimos por lo menos un Sí, bien, así es. ¿no? Ya Es el con eso ya objetivo. cumplimos por lo menos un objetivo. Es el objetivo. Ya si después comienza esto a viralizarse más, perfecto. Al final de cuentas, la idea es, creo, y eso también lo planteamos de un inicio, muy aparte de testear qué tal va con esto, también es el tema de incentivar un poco a las personas que en algún momento han estado como nosotros, ¿no? Oye, hacemos esto, no hacemos esto, no sé, nos arriesgamos a hacer esto y qué pasa si no me sale bien. O sea, creo que al final de cuentas la idea es un poco que esto sea también un empujón, ¿no? Un empujón para esas personas que a veces no se deciden y al final de cuentas, oye, hazlo, hazlo. No tienes nada que perder, siempre hay un plan B. Sí, es verdad. Hay que avanzar. Si ya tienen la idea, ya tienen alguna base, hay que lanzarse. Con lo mínimo que se tenga disponible, lanzarse y en el camino se pueden hacer muchas correcciones. Así que bueno, me gustó mucho.
Gracias, Giovanni, a ti por la invitación, por No, ser y a ti, pues, partícipe bro. de aquí, así que, mi hermano. Bueno, soy Isaac, Giovanni, muchas gracias, así que nos estamos viendo en un próximo episodio. Dale, Un gracias abrazo, a mi todos. hermano. Cuídense, nos vemos. Nos vemos. Chao.